pero voy a maltratar y te voy a mandar partes de él. El regodeo con que lo hacía. Secuestrar a alguien es un delito adictivo. Mocha Orejas, el documental, una producción de N+ Docs, disponible en ViX. Hola, ¿cómo están? Espero que su semana vaya muy bien. No saben el gusto que me da estar por acá de nuevo conversando con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido motivo de conversación de los últimos días por lo insólito del suceso. Yo todavía no me creo lo que pasó. Todo empezó cuando nos enteramos el viernes pasado, el 13 de febrero, que el director de materiales educativos de la SEP, es decir, la persona encargada de hacer los libros de texto gratuitos de nombre Marx Arriaga, estaba literalmente atrincherado en su oficina. Según se supo después, lo destituyeron de su cargo, pero él no estuvo de acuerdo. Así que decidió que no se iba a salir del edificio. El escándalo destapó una serie de tensiones con la presidencia que van desde lo personal hasta desacuerdos sobre el futuro de la educación pública. En realidad, este puesto no suele ser muy público, pero Marx Arriaga ha llamado a los reflectores desde que llegó en 2021, durante el sexenio de López Obrador. Y es que esta dirección en la SEP fue clave para elaborar el plan de estudios de la llamada Nueva Escuela Mexicana. Marx defendió a capa y espada este modelo. Decía que estaba apostando por el humanismo, los valores comunitarios y la crítica social, en contraste con la educación neoliberal, entre comillas, de antes. Que continúe la Nueva Escuela Mexicana. Y la Nueva Escuela Mexicana es el Plan de Estudios 2022 que se publicó en agosto del 22. Y la Nueva Escuela Mexicana son 107 libros que ya fueron publicados. Entonces, ahí está la contradicción. Dicen, continúe, esa fue la indicación que yo recibí de presidencia. Continúe la Nueva Escuela Mexicana, pero la Secretaría de Educación Pública dice, sí, pero no de esa manera. En cambio, los detractores argumentaban que el nuevo modelo educativo tenía una fuerte carga ideológica a favor del obradorismo. Hablan de que con los libros se va a inyectar el virus del comunismo. El asunto escaló tanto que en algún punto, algunos estados gobernados por la oposición, como Chihuahua y Coahuila, se rehusaron a repartir los libros en las escuelas y la cosa terminó hasta en la corte. Con el cambio de sexenio, la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió imprimir su propio sello en los libros de texto. Y, según dijo en la conferencia mañanera, aquí surgieron las primeras tensiones con Marx Arriaga. Nos pusimos de acuerdo para que se incorporaran las mujeres en la historia, en los libros de texto, porque la mayor parte de los libros de historia pues tienen a los héroes, pero no tienen a las heroínas. Y algunos otros temas que siempre hacen perfectibles los libros de texto. Marx Arriaga no estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros. Los libros de texto no son patrimonio de una persona. Bueno, pues parece que al final de todo no pudieron ponerse de acuerdo. El viernes pasado llegaron policías al despacho de Arriaga, en el 6º piso de las oficinas de la SEP, al sur de la ciudad. Anímense, están con un obradorista. Vengan. Pero él se rehusó a salir de las instalaciones y se atrincheró en ellas todo el fin de semana. En el transcurso de estos días, publicó mensajes en redes, organizó asambleas virtuales con miembros del magisterio e incluso transmitió mensajes en vivo en los que pedía defender los libros de texto. En todo este tiempo, solo salió una vez para recoger comida. No vamos a cambiarlos porque tenemos un plan de estudios vigente. Los vamos a defender con uñas y dientes esos 107 materiales, sea en esta oficina o sea en las calles. El lunes, la SEP nombró a la pedagoga y poeta de raíces indígenas Nadia López como su nueva directora de materiales educativos en sustitución de Marx Arriaga. Al poco tiempo y ya con las tensiones a tope, Marx Arriaga aceptó finalmente dejar su oficina. ¿Es esta la primera vez que los libros de texto gratuito llegan al centro de la discusión en la política nacional? ¿O estamos más bien ante un caso de política déjà vu? Política déjà vu. Pueblo de México. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hicieren, que la nación me lo demande.
Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política Déjà Vu para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. El año era 1959 y en México acababa de llegar un nuevo presidente, Adolfo López Mateos. Y a fin de integrar definitivamente el Sistema Nacional de Generación, Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y de que el pueblo mexicano sea el único dueño de la que se produce, hemos adquirido la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y sus filiales. Para cuando López Mateos llegó a la presidencia, el partido hegemónico estaba completamente instaurado. El PRI dominaba la vida pública. Había también desarrollo económico y una industria cada vez más sofisticada y robusta. Lo que contrastaba tremendamente era la situación de la educación en el país. Se estima que para ese momento, 4 de cada 10 adultos en México no sabían leer ni escribir. No había suficientes escuelas, sobre todo en zonas rurales, y los maestros no estaban bien capacitados. Pero el mayor problema era la deserción escolar. Cada año, millones de niños abandonaban las aulas, en la mayoría de los casos por falta de recursos. Y López Mateos estaba decidido a cambiar esto. Adolfo López Mateos era el menor de 5 hijos en una familia con mucha cultura pero con poco dinero. Entre sus tíos y abuelos había escritores, periodistas, jueces e incluso cineastas. Sin embargo, los López Mateos quedaron huérfanos de padre cuando aún eran niños, y su madre se las tuvo que arreglar para sacarlos adelante. Primero tomó un trabajo como directora de un orfanato. Aún así, no se daba abasto con los gastos, así que consiguió que Adolfo entrara a estudiar becado a una escuela religiosa de los hermanos maristas. Para ayudar a su familia siendo adolescente, Adolfo consiguió un trabajo en una librería. Y desde entonces nunca se despegó de los libros. Le gustaba la poesía y la literatura, aunque la escuela siempre le costó trabajo. Las penurias que pasaba y su espíritu inquieto le hacían difícil abocarse a los estudios. Se dice que durante el bachillerato y en la universidad, los sábados se iba caminando desde la Ciudad de México hasta Toluca a visitar a su madre, porque le gustaba el deporte, pero sobre todo porque no tenía dinero para pagar un camión. Total, que cuando muchos años después, gracias a su carisma, su inteligencia y una serie de eventos azarosos a su favor, López Mateos llegó a la presidencia, anunció desde su primer mensaje público que la educación sería una de sus principales prioridades. Y es que muy probablemente su propia experiencia lo había llevado a la convicción de que la pobreza y la educación tenían un vínculo que había que romper de una vez por todas. El anuncio, en general, fue bien recibido por la sociedad. Sin embargo, esta no era la primera vez que un presidente decía que iba a apostar por los niños y las escuelas. Un discurso así era, incluso para ese momento, un mensaje muy trillado. ¿Qué podía hacer realmente él a sus predecesores? La primera señal de sus ganas de hacer un cambio vino con el nombramiento del nuevo secretario de Educación Pública. Era nada más y nada menos que el renombradísimo, reconocido y célebre político, poeta y diplomático mexicano, Jaime Torres Bodet. Jaime Torres Bodet era una de las figuras más influyentes de la época. Para ese momento, con casi 60 años de edad, era un hombre con una trayectoria consolidada. Había sido ya diplomático en Madrid, París, Buenos Aires y Bruselas, en plena Segunda Guerra Mundial. Había sido secretario de Relaciones Exteriores y el primer mexicano, y único hasta la fecha, en ser presidente de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Por si fuera poco, Torres Bodet había sido ya secretario de Educación Pública 16 años antes, desde donde lanzó una de las campañas de alfabetización más grandes que habían existido en México.
Creó el Instituto de Capacitación del Magisterio para enseñar a todos aquellos maestros que no contaban con un título universitario, construyó escuelas y editó más de 100 libros para la Enciclopedia Popular. Torres Bodet era, además, un extraordinario escritor, con decenas de libros de poesía y ensayos publicados. Y por si faltara algo, Torres Bodet era un socialité. Tenía la capacidad de atraer a su alrededor igual a pintores y escritores que a políticos, modelos de la revista Vogue y estudiantes universitarios. Era una fuerza imparable. Era inteligente, culto y apasionado por la vida, y sobre todo por la vida pública. Así que cuando Adolfo López Mateos dio el anuncio de que Jaime Torres Bodet sería, de nuevo, secretario de Educación Pública, al país le quedó clara la prioridad que esta tarea tendría en su gobierno. Sin embargo, a pesar del enorme apoyo que Torres Bodet tenía por parte del presidente, la realidad es que el panorama al que se enfrentaba no era nada esperanzador. Desde que dejó la secretaría, poco más de una década atrás, el país había crecido aceleradamente, sobre todo en las ciudades. Y lo que se había logrado avanzar en construcción de escuelas y alfabetización, pronto se había diluido en el mar de nuevas necesidades. A esto se sumaba que el presupuesto de educación apenas alcanzaba para lo básico. Según datos de la académica Cecilia Greaves Lane, en ese entonces, el 72% del presupuesto de la SEP se iba en sueldos de maestros, con lo que apenas quedaban unos pesos para mantener y construir escuelas e impulsar nuevos programas. En estas condiciones, lo que se requería era priorizar. Buscar la forma de hacer lo más posible, pero con poco dinero, intentando tener el mayor impacto alcanzable. Así que el nuevo secretario se puso manos a la obra, con un equipo de colaboradores para armar un plan. Torres Bodet buscó a los más grandes intelectuales de su época, entre quienes estaban personajes como José Gorostiza, Agustín Yáñez, Alfonso Caso, Alfonso Tejas Sabre, Ignacio Chávez, Arturo Arnaiz Cifrec y Alfonso Reyes, para discutir los contenidos de los planes de estudios. Además, se evaluó el estado de las escuelas en el país y la capacitación de los profesores. Finalmente, en febrero de 1959, le presentó al presidente un proyecto, que fue aceptado íntegramente y se convirtió en uno de los proyectos educativos más ambiciosos jamás emprendidos por México o por casi cualquier país en América Latina. Este programa se conoció como el Plan de 11 años y tenía como objetivo principal combatir el rezago educativo, justo como su nombre lo indicaba, en un plazo de 11 años. Entre las medidas que se propusieron estaba la creación de 4 escuelas normales regionales para formar maestros, construir primarias y secundarias en todo el país, revisar programas educativos y, finalmente, una medida sumamente arriesgada y disruptiva que fue la que atrapó la atención de todo el público. El presidente de la República, de la mano del secretario de Educación Torres Bodet, proponían que la SEP elaborara y distribuyera en todo el país los libros para los estudios. Serían libros de texto gratuitos y obligatorios, que se deberían usar en todas las escuelas de México, incluyendo las rurales, las privadas e incluso las religiosas. Este proceso estaría en manos de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la CONALITEG, que se creó por decreto presidencial el 12 de febrero de 1959. El argumento de fondo para hacer estos libros, según explicaba el gobierno, era acercar la educación a la gente con menos recursos. Aunque supuestamente la educación en México era gratuita desde las constituciones de 1857 y 1917, la realidad es que para los años 50, asistir al colegio seguía siendo un lujo, principalmente por el costo de los materiales educativos. Una familia numerosa podía irse a la bancarrota simplemente por comprar los libros de español, matemáticas e historia que fabricaban editoriales de renombre, muchas de ellas extranjeras, y que los maestros exigían al inicio de los cursos. En su discurso en defensa de los libros de texto gratuitos, Torres Bodet lo explicó así.
Hablábamos de educación, gratuita y obligatoria, pero al mismo tiempo exigíamos que los escolares adquiriesen libros, muchas veces mediocres y a precios cada año más elevados. Viéndolo en retrospectiva desde hoy, esta idea sonaba maravillosa. Pero en ese momento, la gente no la tomó tan bien. Y es que el contexto político del país hacía que para muchos fuera difícil creerle al gobierno en sus intenciones, aun si el mismísimo Torres Bodet estaba detrás de la iniciativa. Era plena Guerra Fría. Apenas unos meses antes había triunfado la Revolución Cubana y México se estaba mostrando sospechosamente cercano al nuevo gobierno de Fidel Castro. Grupos de derecha y católicos en México acusaban que el gobierno tenía la intención de traer el comunismo al país, empezando por el adoctrinamiento en las escuelas. A esta preocupación se sumaban padres de familia que aseguraban que el Estado quería quitarles el derecho a educar a sus hijos en los valores que ellos quisieran. Las inconformidades estallaron de inmediato. La idea de hacer libros de texto exactamente iguales para todos los niños y adolescentes del país, y además hacerlos obligatorios, era, a ojos de muchos, una forma más de controlar a la población, justo al estilo soviético. Los primeros en salir a protestar fueron los impresores, los autores y las editoriales. Se trataba de una industria millonaria que año con año vendía miles de libros a las escuelas y que, hay que decirlo, aunque fuera cara, se había ido profesionalizando. Contaban con autores especializados en cada una de las materias, que sabían de pedagogía y hacían materiales de calidad. En los periódicos de la época se propagó la controversia. Acusaban al gobierno de querer echar a la basura todo ese conocimiento acumulado por años, para empezar de cero y darle a los niños libros mal hechos por autores sin ningún tipo de experiencia. A la industria editorial se sumaron también los padres de familia y las escuelas católicas. Estaban escandalizados de que el gobierno quisiera controlar hasta el mínimo detalle de lo que sucedía incluso en las escuelas privadas. El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia escribió en la revista La Nación de aquella época: la uniformidad rigurosa del pensamiento es el signo de que la autoridad ha degenerado en dictadura. El Partido Acción Nacional pronto tomó también la bandera y se sumó al movimiento que exigía libertad de enseñanza y acusaba al gobierno de autoritarismo. Del otro lado, grupos de izquierda salieron a defender los libros de texto en los periódicos y en las calles. Muchos de ellos eran afines a la Revolución Cubana, lo cual no hizo sino atizar las preocupaciones de quienes veían en la imposición de los nuevos libros de texto una marcada carga ideológica y política de izquierda. Pero mientras todo esto sucedía, el gobierno decidió continuar con su plan. La SEP lanzó una gran convocatoria nacional que se anunció en los periódicos para reclutar autores que quisieran participar en la elaboración de los nuevos contenidos. Podían participar profesionistas independientes siempre y cuando fueran mexicanos de nacimiento, editoriales y empresas especializadas. A la cabeza de cada uno de los comités temáticos, Torres Bodet designó a los intelectuales que se habían sumado al proyecto. Los padres de familia entonces comenzaron a organizar protestas en algunas de las principales ciudades del país, como Puebla, Guadalajara y Morelia. Pero el verdadero quiebre fue la megamarcha de Monterrey. El 2 de febrero de 1960, se estima que alrededor de 100,000 personas salieron a marchar en las calles de la capital de Nuevo León. Había padres de familia, pero también trabajadores de la industria y de los bancos, organizaciones católicas, panistas y estudiantes gritando consignas como «México sí, comunismo no». El gobierno, que hasta ese momento había decidido no hacer mucho caso a las críticas, en ese instante se dio cuenta de que el asunto se le estaba saliendo de las manos, que había dejado de ser una cuestión estrictamente educativa y se estaba convirtiendo en un debate político muy complejo. Así que desde la SEP, Torres Bodet propuso hacer mesas de trabajo con los inconformes. En las mesas de trabajo
Las autoridades educativas se mostraron abiertas a discutir el contenido de los libros y se atendieron las preocupaciones de profesores y padres de familia. Sin embargo, quedó pronto demostrado que la inconformidad no tenía que ver con lo que los libros decían, sino simplemente con el hecho de que fuera el gobierno quien estaba detrás. Esto quedó demostrado cuando los representantes ciudadanos en las mesas no pudieron siquiera señalar aquellas partes de los libros que no les gustaban. Poco a poco, las tensiones se fueron reduciendo. Y finalmente, el gobierno aceptó una petición que para muchos era crucial. Si bien los libros de texto serían gratuitos y obligatorios, se permitiría a los maestros y padres de familia acordar libros adicionales, que estuvieran autorizados por la SEP y que los alumnos podrían adquirir de forma complementaria, aunque nunca se les podría exigir su compra. Y así, después de muchos diálogos y con el paso del tiempo, las aguas se calmaron y la gente comenzó a ver los beneficios de contar con materiales gratuitos en las escuelas para todos los niños del país. Se estima que para finales de ese sexenio, el gobierno había logrado editar y distribuir 112 millones de libros de texto, para cuya distribución se contrataron camiones de carga, mensajeros en bicicletas y en carretas, jeeps y aviones, de tal forma que los materiales pudieran llegar incluso a las zonas más remotas. El resultado de todo ese esfuerzo, incluyendo los libros y también la construcción de escuelas y capacitación de profesores, se tradujo en un aumento de la matrícula de niños en las escuelas, que pasó de 4 millones de niños inscritos a más de 6.5 millones en tan solo un sexenio. Desde entonces, los libros de texto gratuitos se convirtieron en una de las herramientas más importantes de la educación en México. Y hoy en día ya no se cuestiona si deben existir o no, o si el gobierno debe elaborarlos. Sin embargo, tampoco han estado exentos de polémicas. Y es cierto que han servido para que cada gobierno vaya marcando en ellos su visión del país, de la historia y del mundo. En los libros de los años 60, por ejemplo, se hacía un énfasis importante en las ideas vasconcelistas de identidad nacional. Hacia los años 70, se imprimieron ideas de izquierda en las relaciones laborales de la industria, por ejemplo. O se hablaba del papel del petróleo en la economía y de los grandes problemas de las ciudades. Hacia los años 90, se replanteó la forma en la que se hablaba de México en el mundo. Se incluyó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y se buscó incluir ideas de apertura económica. Cuando López Obrador llegó al poder, los libros de texto gratuito volvieron a estar en el centro del debate. En esta ocasión, porque lo que se propuso no fue simplemente cambiar de enfoque en ciertas cuestiones históricas y sociales, sino replantear por completo el modelo educativo. Cambiaron los módulos, las materias y la forma de evaluar. El proyecto se llamó La Nueva Escuela Mexicana. Y, entre otras cosas, buscaba que la comunidad, el entorno y las desigualdades tuvieran un papel más importante en las reflexiones de los textos. A la cabeza de los materiales se nombró a Marx Arriaga, quien ocupó el cargo desde 2021 y hasta hace unos días, cuando fue finalmente destituido en una enorme polémica que trascendió a la propia institución. Está sencillo, solo tienen que sacarme de la institución. ¿Qué nos dice la historia sobre los libros de texto gratuitos y su papel en la educación? Pues que siempre se buscaron desde el inicio que sean un instrumento muy importante para los docentes en su apoyo en la planeación de las clases, ¿no? Y desde que se originaron, la idea era apoyar esta estrategia para ir creando mejor educación en nuestro país. Y el libro de texto siempre ha sido este instrumento por excelencia para el docente para poder planear correctamente sus clases. Están escuchando a Marco Fernández. Él es profesor investigador del TEC de Monterrey, investigador asociado de México Evalúa y especialista en educación. Marco, nos dices que los libros de texto gratuitos siempre han sido una herramienta fundamental, ¿no? Para la educación, para los docentes, etcétera. Pero también hemos visto cómo han sido a la par un instrumento mediante el cual los gobiernos pues imprimen su forma de ver el mundo, su ideología. ¿Habíamos visto polémicas similares a las que estamos viendo hoy en día? Es decir,
¿Estamos dentro de los parámetros normales de la discusión que ha habido en la historia sobre el contenido de los libros de texto gratuito? ¿O esto que se ha visto en los últimos años, pues se sale del ordinario? Pues mira, yo de lo que he leído, de lo que conozco, nunca había visto un grado de polarización, de polémica, como lo que ocurrió desde el sexenio anterior, cuando se empiezan estos nuevos libros de texto en el contexto de la denominada Nueva Escuela Mexicana. Yo solo recuerdo que durante la época, si no me recuerdo, de Cedillo como secretario de Educación, hubo alguna polémica sobre el contenido de una parte del libro de historia, pero jamás había habido una discusión, uno de decir, voy a dejar fuera a los especialistas que preparan los libros de texto. Siempre se han incorporado a docentes como parte del grupo que trabaja con ellos. Siempre se espera que los planes de estudio estén listos para poder entonces hacer libros de texto que correspondan a esos planes de estudio. Aquí empezamos al revés. Se hacen pilotos una vez que se terminan los libros de texto, se hacían pilotos para saber si los ejemplos, si las secuencias didácticas que tienen los diferentes textos, de acuerdo a los grados escolares, fluyen bien en el aula, si se entienden los ejemplos, y se pilotean y se hacen las correcciones, y una vez que ya se tiene eso, se mandan a imprimir. Nada de eso ocurrió en esta ocasión. Primero, empezaron los libros de texto antes de que los planes estuvieran listos. Segundo, se quitaron a todos los especialistas bajo la retórica de que iban a ser libros hechos solo por los docentes. Incluso el señor Marzarriaga trató de justificar diciendo que había hecho la convocatoria a más de 1 millón de personas en asambleas en el país. Cuando se le preguntó, oye, ¿va? ¿Sí, cierto? Bueno, entonces dame los recuentos técnicos, las fichas de cómo sistematizaste la información de estas consultas al 1 millón de personas que dices que hubo. La SEP decidió en ese momento reservar la información por 5 años, y como comenzaba a aumentar la polémica, terminaron haciendo un sitio web que todavía se puede consultar, que es una toma de pelo porque no hay, hay información de las consultas, solo fotografías de las asambleas, pero nada de la forma en que supuestamente se integró la información. Luego se imprimen los libros de texto, no hay ni piloto, no nada, se avientan así, e inmediatamente empiezan a aparecer pues problemas graves, ¿no? No solamente problemas de un dedo o de alguna letra equivocada o algún acento, sino errores sustantivos en las distintas campos de formación y en los diferentes grados, y además evidentemente se pone sobre la superficie que esto fue hecho en desorden. Hay muchas partes abstractas, referencias equivocadas a fechas históricas, como el natalicio de Benito Juárez. Estoy dando ejemplos chiquitos, pero son muchos. En el caso de los libros de primero de español, pues acordémonos cuando estábamos en primaria, que ahí apenas estamos, muchos de los chicos estamos aprendiendo a leer. Tú no puedes poner un textos de 5, 6, 7 líneas con un lenguaje pues, que no son de niños, y pues obviamente pues no han fluido muy bien. Referencias que antes había de la literatura universal le dieron chicharrón, están fuera. Se enfatiza mucho bajo el argumento de las tradiciones, pues muchos de los conocimientos de las ciencias duras se dejan de lado y se abren espacios más para remedios caseros y demás. En fin, como puedes ver, por eso ha causado tanta polémica. ¿Tú ves en la decisión de destituir a Marx Arriaga, de nombrar a una nueva titular de materiales, pues una intención de corregir esto por parte del gobierno federal? ¿Crees que es de alguna forma un reconocimiento de que las cosas no estaban saliendo bien? Mira, creo que es como la pregunta del vaso medio lleno y medio vacío. Porque por un lado quiero tener
una visión positiva de que primero la subsecretaria, por eso le había mandado una serie de oficios en octubre a Marza Arriaga, haciéndole 3 observaciones. Uno, por ejemplo, en preescolar, diciéndole, mira, hay todos estos errores, quita estos materiales que no corresponden a la edad de los alumnos que quieren apoyar estos textos. En el caso de estos otros libros de texto, hay que incorporar la perspectiva de la vida saludable, la perspectiva de afrodescendiente, una parte de ejercicios en braille, la parte de figuras femeninas destacadas en la historia de México, etcétera, ¿no? Y también en el caso de los libros que se le dan específicos a los maestros y que hasta ahorita se han dado uno por cada grado escolar, le pedía en uno de los oficios, sintetízamelos, ponme un solo libro para todos los profesores de educación básica y no hagamos tantos libros para poder tener austeridad republicana, dice el oficio, y tener mayor claridad en el contenido. Eso me habla a mí de que hay una conciencia de que hay problemas que se tienen que corregir. Todo eso me habla de que hay una conciencia de las limitaciones importantes que tienen los libros de texto, digamos, vaso lleno. ¿Por qué digo que también vaso vacío? Porque, por un lado, en términos políticos, y eso lo puedo entender para no tratar de dispararse en el pie, la presidenta, tanto el fin de semana como en 2 de las mañaneras de esta semana, dice que no solamente reconoce y dice que el trabajo de Marza Arriaga ha sido extraordinario, cosa que no se sostiene, sino que no creamos que es que la nueva escuela mexicana se va y los libros de texto se van, que esos van a continuar, pero que son textos vivos y que por lo tanto hay que ver cómo enriquecerlos, ¿no? Y entonces, en ese lenguaje como de tratar de sí, pero no, es donde viene como mi cautela, sobre todo porque hay 3 desafíos para hacer, desde mi punto de vista, los cambios necesarios que requieren los libros de texto. El primero, un desafío técnico, es decir, tú necesitas retomar a los especialistas en materiales didácticos para hacer los cambios acorde a los planes de estudio que por fin sí tienes y que hoy estos libros de textos están incompletos respecto a esos planes de estudio. Segundo, el político, porque hay un reto de cómo hacer esos cambios, tratando de cuidarte de las críticas que te van a venir de tu propio ala radical como gobierno, que, como Marza Arriaga lo intentó, trata de denostar cualquier cambio diciendo que se está traicionando el legado del obradorismo. Y tercero, pues es la lana, la parte presupuestal, porque la Comisión Nacional de Libros de Texto, Fernanda, trae un recorte para este año del 49%. Y entonces, pues sí está medio difícil, con un presupuesto tan restringido, poder entrarle a un cambio sustantivo a los libros de texto. Con todas estas fallas que hemos visto que tiene el sistema, el modelo que se diseñó para la nueva escuela mexicana, pues ya hay un costo en millones de niños que han tenido estos materiales durante mucho tiempo, pero además un sistema, un modelo que no se probó. ¿De qué tamaño es, llamémosle, el boquete educativo? ¿De qué tamaño es el problema? ¿Y cuánto tiempo nos tardaríamos como país en recuperarlo? Podemos intuir que el boquete es grande, y digo que podemos intuir porque una de las omisiones más dolorosas y condenables por parte de la actuación del gobierno federal anterior y el actual hasta ahorita es que no han querido realizar evaluaciones que den cuenta de cómo van los aprendizajes de los estudiantes bajo el nuevo modelo educativo. Hay poquitos estados, pues de las 32 experiencias que tenemos en el país, 4 estados han realizado evaluaciones hasta ahorita con sus propios recursos. O sea, estamos hablando de Querétaro, de Nuevo León, de Guanajuato y de Jalisco. Y ahí, con esas evaluaciones, nos hemos dado cuenta que hay un problema serio porque la mayoría de los estudiantes, cerca del 60%, no comprenden lo que leen, les cuesta trabajo diferenciar
la opinión de un autor de datos objetivos que le dan en un texto o identificar la idea central en un argumento. Traen dificultades en distintas áreas de las matemáticas sustantivas. Les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, en el caso de chicos de la prepa, localizar un punto en el plano cartesiano, o a esas alturas del partido, tú esperarías que en la prepa la gente ya entiende bien las fracciones, porque las desarrolló en primaria y secundaria, pues no. Hay un problema en la parte de ciencia, y entonces ahí es donde tú te das cuenta que más allá de la retórica, de que si la nueva escuela mexicana es humanista, que quiere poner a la comunidad al centro en vez del individuo, que fuchi el neoliberalismo, etcétera, pues lo que termina ocurriendo es que se evidencian problemas hasta ahorita serios en la limitación de los aprendizajes que lamentablemente la mayoría de nuestros estudiantes no está alcanzando. Pues como ya escuchamos, los libros de texto son mucho más que simples materiales de apoyo en las escuelas. Lo que pase con ellos es algo que nos debe de interesar siempre por el impacto que tienen en los niños, en la educación y en el futuro del país. Nos escuchamos la próxima semana, en el siguiente episodio de Política Déjà Vu. No olviden seguir las redes sociales de N+, y compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que simplemente quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter o X como fer_caso. Si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejamos algunas ligas en la descripción de este episodio. Les deseo que tengan una gran semana.